Buenos días. Vamos a hacer una pequeña introducción a la estadística descriptiva e inferencial en el marco del curso de estadística de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. Dentro de los conceptos que podemos abordar para cada una de estos dos tipos de estadística, en el fondo, lo que tenemos principalmente es que la estadística descriptiva es una rama de la estadística que se dedica a la organización, descripción y síntesis de un conjunto de datos. Es básicamente describir la información mediante distintos medios en el fondo que nos llevan a poder mostrar datos de una manera en donde nosotros podamos entenderla. Generalmente ha sido utilizada como una metodología para resumir y o describir datos que son numéricos. Y ojo que también se puede hacer en conjuntos de datos que son categóricos, ¿ya? Básicamente nos sirve para entender los datos, ¿ya? No hay ningún tipo de procedimiento que nos permita llegar después a una conclusión o a una inferencia al punto de vista estadístico, en el fondo, con algún grado de significancia o un dato que a lo mejor pueda darnos un sentido más acabado de lo que realmente está sucediendo en el contexto que estamos analizando. Así que básicamente es una descripción de lo que está pasando, ¿ya? Muy sencilla. Entonces involucra algunos cálculos, desarrollo de tablas y gráficos, ¿ya? Hay un concepto importante ahí que va dentro de la estadística inferencial, que es algo que vamos a ver con posterioridad, que dice relación con cuán certero es lo que yo estoy tratando de dilucidar, ¿ya? En este caso esto no ocurre, es simplemente una descripción de los datos. Entonces, por ejemplo, lo que teníamos es que podemos describir ciertos datos en el fondo en donde ustedes comúnmente los ven en los diarios o en Twitter o en algún tipo de medio digital o físico, de una forma muy sencilla lo que está ocurriendo, ¿ya? Siempre hay gráficos de este tipo, en el fondo de tipo torta, en algún tipo de encuesta, por ejemplo, que responde a alguna pregunta que se hace dentro de esta encuesta, de redundancia. En este caso, una gráfica muy sencilla que nos habla de las emisiones anuales de CO2, ¿ya? Y ahí pueden ver ustedes al final que tienen en distintos países en el fondo y su contribución en este gas de efecto invernadero sobre en el fondo el resto de los países, ¿ya? Ahí ustedes pueden decir, por ejemplo, que organizado en forma del reloj, del minutero del reloj, por ejemplo, que China y Estados Unidos son los países que más aportan, ¿ya? No obstante, ustedes pueden ver que la gráfica puede estar sesgada desde el punto de vista de que no está a lo mejor representando información per cápita, ¿ya? Recuerden que los chinos son mucho más que los estadounidenses, y en ese sentido, en el fondo, probablemente si yo analizara este gráfico de forma de contribución por persona, si es que no está representado de esa forma, lo más probable es que hay algunas de los trozos de la torta en que cambiarían básicamente de orden, ¿ya? En el sentido de que esta gráfica, si bien describe la información, no nos permiten obtener respuestas precisas de la información al final, ¿ya? Depende eso mucho tanto de la pregunta que uno quiera responder como de la metodología en que los datos son analizados, ¿ya? Pero el punto de vista práctico básicamente está haciendo lo que este tipo de estadísticas nos dice, está describiendo la información, ¿ya? Entonces, repito, es muy importante que ustedes tengan presente que desde el punto de vista práctico lo que hace esto es simplemente describir la información, ¿ya? Pues yo ustedes recuerdan al final que el cálculo de un porcentaje es básicamente el valor asociado a la categoría que nosotros queremos responder sobre el total de valores disponibles. En este caso, en el fondo, el número en toneladas por métricas, por ejemplo, ya por año, del país correspondiente sobre esa misma unidad de la variable en todos los países, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos otra gráfica donde estamos describiendo si las personas son diestras, son zurdas, y reubicándolas según si son pertenecientes a una mujer o a un hombre, ¿ya? Ojo que nos sirve este tipo de estadística, por ejemplo, para poder dilucidar cuáles son las realidades que uno puede observar y también cuestionárselas. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que en esta pequeña encuesta, en estos resultados de la encuesta, asumiendo que el eje Y básicamente representa un número, el número de personas, por ejemplo, ¿ya?
tenemos que en total hay un poquito más de mujeres que hombres en la encuesta, ¿ya? Y la barra verde es básicamente la suma de las barras azules y rojas, ¿ya? En ese sentido, tenemos por ejemplo que personas zurdas hay más mujeres que hombres, ¿ya? Al revés, perdón, son más hombres que mujeres, ¿ya? Y lo opuesto pasa en el caso de las personas diestras. Ustedes tienen que preguntarse ahí si esto efectivamente les hace sentido. Si les hace sentido, ¿ya? Ustedes pueden decir, mira, voy a seguir con lo que estoy planeando respecto a la investigación que estoy haciendo, tratando de responder la pregunta, pero una buena idea de usar esta clase de estadística es poder decirse, miren, a lo mejor no está respondiendo a lo que yo necesito saber. En ese sentido, en el fondo, es una buena idea ocupar esta clase de metodología para poder dilucidar si efectivamente estamos haciendo lo correcto o no. En ese aspecto, ya ustedes básicamente pueden describir la información que tienen acá. Pues, básicamente, eh, hay más hombres zurdos que diestros, hay más mujeres diestras que zurdas al final, y eso básicamente en algún contexto puede no parecer tan realista, pues nosotros sabemos que efectivamente hay más personas diestras que zurdas en general, y si bien la gráfica nos indica eso a nivel total, si descomponemos esta relación nos da una inversidad en lo que ocurre en hombres versus mujeres, ¿ya? Y eso en la realidad probablemente no existe. Y eso depende mucho del contexto en donde estemos analizando la información. Y cuando digo contexto me refiero a lo que entendemos por población y población objetivo y muestra, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la estadística inferencial, cuando aparte de describir el entorno o ciertos entornos a partir de datos estadísticos, queremos también generalizar los posibles resultados, se habla de hacer inferencia, ¿ya? ¿Qué entendemos por ese concepto que aparece ahí de generalizar? ¿Ya? Ahora, si estuviésemos en clases, por ejemplo, presenciales, yo pediría que alguien hablase respecto de lo que entiende respecto de ese concepto. Y en ese sentido, esperaría un segundo. Así que piénselo un poquito respecto de qué es generalizar algo. Cuando hablamos de hacer una generalización de los resultados o de cualquier tipo de variable que nosotros estemos midiendo y queramos hacer algún tipo de inferencia respecto de ella, ¿ya? Básicamente estamos diciendo que vamos a aplicar ese resultado a todos los individuos a los cuales puede ser medido, ¿ya? ¿Se entiende? En el sentido de que yo tengo una variable, por ejemplo la estatura, ¿ya? Obtengo una estadística, por ejemplo, desde el punto de vista de la altura promedio de las personas, ¿ya? Y quiero decir, mira, a todas las personas a las cuales se les puede medir esa variable, la altura, yo diría que en base a este promedio también va a aplicarse ese valor, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que medir la concentración de azúcares en una valla, por ejemplo, de uva, y me da un valor predefinido, voy a inventar 5.8, yo puedo decir que ese promedio que yo analicé dentro de varias uvas al final, puedo generalizarlo a todas las uvas posibles de ser medidas en la población que yo estoy tratando de hacer la inferencia, ¿ya? Cuando digo inferencia, en el fondo estoy hablando de algún tipo de conclusión, ¿ya? Pero es una conclusión de tipo estadística, ¿ya? Yo puedo inferir esa información de las observaciones que yo estoy diciendo. Cuando hablamos semánticamente de una conclusión, simplemente lo que estamos haciendo es que en base a la información que tenemos podemos sacar algún tipo de respuesta o corolario o resultado, ¿ya? O alguna frase que nos defina en el fondo todo el trabajo que hemos hecho. Y no necesariamente en base a ese concepto, conclusión, podemos establecerlo en función de datos, simplemente de datos numéricos o estadísticos, ¿ya? Sino simplemente a partir de la experiencia, por ejemplo, o de lo que nos dice otra persona, ¿ya? Cuando hablamos de inferencia, hacemos alusión básicamente a un resultado que proviene del análisis de algún conjunto numérico, ¿ya? Por ejemplo, el nivel de endeudamiento chileno promedio puede ser inferido a partir de datos provenientes de una parte de esto, ¿ya? Cuando ustedes revisan encuestas de tipo, no sé, CADEM, Pulso Ciudadano
encuestas de tipo económicas, por ejemplo, lo que tenemos es que uno no encuesta a el total de los chilenos, ¿cierto? Sería algo básicamente caótico, ¿ya? Para encuestas de este tipo, sino que simplemente se toma una muestra representativa que se llama esta población y se infieren resultados para generalizar después la variable que yo estoy midiendo. En este caso, el ingreso, perdón, el endeudamiento del chileno promedio, ¿ya? Entonces, generalmente, para hacer inferencia, yo estoy tomando una parte del total de la población. El censo es un cuento aparte, en el fondo, porque uno asume que estaba midiendo la población completa que quiere medir. Y si ustedes me dicen, pero profesor, efectivamente hay casos en donde el censista golpea la puerta y la persona no sale y no la puede censar, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, uno puede decir que es responsabilidad de la persona que no fue censada, después en línea, por ejemplo, o en una segunda instancia pueden ingresar la información que no pudo ser recabada, ¿ya? Y bajo ese punto de vista, si somos tosudos en el fondo, decimos ya, pero al final efectivamente no se puede medir al total de las personas. En el fondo, lo que uno habla ahí es que efectivamente en base a un cierto número de personas uno asume ya que está midiendo el total de la población. Pero ese ejercicio del censo es un ejercicio específico en el fondo y escapa un poco a las metodologías conocidas o más comunes que se aplican, ¿no? Donde uno toma, mejor dicho, una parte de la población que está analizando. Entonces, el conjunto de metodologías por las cuales es posible llegar a estas inferencias se conoce como estadística inferencial, ¿ya? Básicamente yo estoy tomando los datos, ¿ya? Estoy haciendo más que una descripción de ellos, sino estoy aplicando básicamente una metodología que implica, por ejemplo, un grado de error, un grado de sesgo. Yo quiero minimizar básicamente el error que yo estoy tratando de no tener dentro de mi resultado, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo medir incorrectamente algo, o puedo medir menos personas o menos objetos o menos variables de las que efectivamente necesitaba medir para que mis resultados fueran robustos, ¿ya? Y la estadística inferencial se encarga un poco de eso, al final, más que describir, sino tomar la información, procesarla, hacer una inferencia, imprimir un resultado en el fondo, minimizando siempre el error de cometer algún tipo de falla en el análisis, ¿ya? Entonces, podemos decir que es una forma de expandir un modelo con sus datos observados a un contexto más amplio, ¿ya? Y se basa en un modelo probabilístico definido, ¿ya? Este concepto, modelo probabilístico, ¿ya? Es un concepto que vamos a estar trabajando básicamente durante todo el curso, ¿ya? Cuando decimos que existe un modelo de probabilidades que está por detrás del resultado que uno está intentando analizar, lo que estamos diciendo es que queremos acoplar, ¿ya?, la variable que medimos a la respuesta que intentamos obtener. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, así la variable que estoy midiendo de tipo dicotómica, por ejemplo, usted es hombre o mujer, usted es alto o bajo, usted es perro o gato, ¿ya? Hay un modelo probabilístico por detrás que efectivamente me va a ayudar a mí a encontrar la mejor respuesta posible, ¿ya? Si mi hipótesis, por ejemplo, es que el chileno promedio tiene como mascota más a un perro que a un gato, ¿ya? Yo debo usar un modelo de tipo binomial, por ejemplo, para poder definir que efectivamente esa relación o este supuesto que yo estoy haciendo se está cumpliendo, ¿ya? Y el modelo binomial, como vamos a ver más adelante, es un modelo probabilístico, ¿ya? Y así para cada una de las variables que nosotros estamos intentando dilucidar. La gracia de la estadística inferencial, como les mencionaba hace un ratito, es que introduce un concepto de error, ¿ya?, que se resume en la cuantificación de la incertidumbre que hemos estado conversando durante el desarrollo de las clases, ¿ya? Recuerden que la incertidumbre puede tener un componente que es más bien semántico, pero en la estadística tiene un componente que es matemático, se puede cuantificar, ¿ya? Y esa incertidumbre la podemos cuantificar mediante este concepto de error, que es la diferencia en específica que existe entre cada observación, ¿ya?, y lo que yo estoy midiendo para ella. Entonces, este error puede limitar lo que yo intento después generalizar. Y este error se encuentra basado, ya que estamos trabajando en un modelo probabilístico, en la teoría de las probabilidades, ¿ya? Cuando digo que vamos a limitar la calidad de las generalizaciones, lo que estamos diciendo en el fondo es que en la medida
que yo tengo un mayor error estadístico en el fondo, lo que yo hago respecto de los datos posteriormente puede tener mayor o menor validez, ¿ya? Entonces yo por ejemplo les digo, mira, este modelo que predice en el fondo cuántos gatos o cuántos perros puede tener una familia, ¿ya? Tiene un 20% de error. Lo que estoy diciendo ahí básicamente es que mi probabilidad de que mi modelo se equivoque al medir un nuevo dato es de un 20%, ¿ya? Y ahí hay toda una maraña de situaciones donde uno puede decir, mira, este 20% es poco, este 20% es mucho, que depende de la cantidad de información que yo estoy colectando, el error que yo acepto como tolerable al final, el estadígrafo que vamos a utilizar básicamente para hacer la medición del resultado y otras cosas que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta esta teoría de las probabilidades para poder después yo entender cuál es el error, ¿ya?, que estoy obteniendo. Bien, hablemos un poco de la muestra. Este concepto, en el fondo, nosotros podemos definirlo como la lista de unidades elementales sobre las que se obtiene la variable en sí, ¿ya? Esto respecto del marco muestral. Entonces, una muestra es básicamente un conjunto de información, un conjunto de datos, un conjunto de individuos dentro de una población más grande, ¿ya?, a la cual yo le estoy midiendo una característica, ¿ya? Por ejemplo, la población objetivo son aquellos elementos de interés dentro de una población más grande, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nuestra población podría ser todos los árboles frutales. Nuestra población objetivo van a ser nuestros frutales de tipo cítricos, ¿ya? Y la variable que yo estoy midiendo dentro de esa población objetivo son los cítricos sin semillas, ¿ya? Para yo hacer eso, lo que tengo que hacer yo es que no puedo muestrear a todos los cítricos del universo, ¿cierto? Lo que debo hacer básicamente es tomar una muestra de cítricos que sea representativa, ¿ya? Entonces por eso la última línea de esta diapositiva habla de muestra representativa, ¿ya? Entonces población, población objetivo y muestra son conceptos que son distintos, ¿ya? Y anidadamente hay una descendencia. ¿A qué me refiero con esto? A que la población en general es un concepto que contiene a toda la información disponible a la cual yo le puedo medir la característica, ¿ya? La población objetivo es a cual yo apunto dentro de la medición de esta característica en el fondo, ¿ya? Y la muestra en el fondo es una parte de esta población objetivo a la cual yo efectivamente le mido la característica, ¿ya? Por ejemplo, la característica en este caso es que no exista semilla. Vamos a hacer un diagrama, ¿ya? Disculpen la caligrafía, pero vamos a hacer lo posible. Entonces, nuestra característica C es no semilla, ¿ya? Dentro de esta característica no semilla, lo que yo voy a tener, voy a marcarlo en rojo, es una población, ¿ya? Yo entiendo que de un punto de vista práctico depende del concepto, ¿ya? Mi concepto acá, por ejemplo, son árboles frutales. Yo podría decir plantas en general, ¿ya? Pero no todas las plantas en el fondo, como concepto elemental, me corrigen si estoy equivocado, se reproducen por semilla, ¿ya? Si es así, en el fondo lo entendemos de esa forma, pero a mí me interesa, por ejemplo, el concepto más macro. Esto depende mucho de los conceptos, de cómo uno entienda la población, ¿ya? Entonces yo podría decir plantas totales, ¿ya? Pero para hacer la generalización un poquito más rápida, lo que voy a decir es que voy a hablar de plantas frutales, ¿ya? Como población. Dentro de esta población de plantas frutales voy a tener una población objetivo, ¿cierto? Que van a ser los cítricos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí me interesa medir la característica de no tener semilla en el fondo en el fruto, ¿sí?, dentro de los cítricos en sí, ¿ya?
Y esta muestra es la que al final me va a mí a llevar a obtener el resultado que yo después quiero generalizar, ¿ya? Y generalmente una muestra es una parte pequeña de la población objetivo, ¿ya? Entonces, si ustedes van, lo que estamos haciendo es que a partir de una cantidad limitada de información, estamos generalizando tanto a la población objetivo como puede ser también a la población general, ¿ya? Entonces, porque yo, por ejemplo, podría decir después que si obtuve en base a esta muestra, ¿ya?, un promedio de, voy a inventar, 8 semillas por fruto, ¿ya?, lo que voy a decir después es que voy a decir que en esta población objetivo va a haber 8 semillas por fruto, ¿ya? Y si yo quiero ser aún más aventurado, voy a decir que en la población de frutas, de plantas frutales, va a existir 8 semillas por fruto. Y ustedes se dan cuenta que en la medida que yo voy saliendo hacia afuera, vamos a hacerlo así, ¿ya?, desde la muestra hacia la población objetivo y hacia la población, yo estoy aumentando la probabilidad de equivocarme. Y esto es básicamente lógica, no tiene nada que ver con la matemática. Aún no hemos hecho ningún cálculo matemático, ¿ya? Pero la lógica nos indica, bueno, si en mi fruto medido en la muestra tiene 8 semillas por fruto, o por limones en el fondo, ¿ya?, lo llevo a la población de cítrico en general, pucha, ahora me voy a la naranja y no hay 8, pues hay 12, ¿ya? Y me voy ahora a la población total en el fondo, que involucra a los kiwis, a las manzanas y a todas las frutas en el fondo que provienen de plantas frutales, y voy a decir, no, pues el promedio en verdad es 4, ¿ya? Y hay un sesgo ahí asociado entre la muestra, la población objetivo y la población general, ¿ya? Y lo que yo tengo que hacer es minimizar ese error, ¿ya? Entonces, repito, ustedes tienen una población general, ¿ya?, que está aquí marcada en rojo, una población objetivo que está aquí marcada en verde, y una muestra que está marcada aquí en naranja, ¿ya? Y dentro de ese concepto lo que ustedes hacen es poder tomar la información dentro de la muestra y poder generalizarla después a las poblaciones correspondientes. Y es muy probable, ¿ya?, que cuando ustedes generalicen, lo que hagan es que en este caso lo hacen relativamente bien, ¿ya? Y aquí es muy posible que falle. Lo voy a marcar en rojo para que se entienda con la que estamos en la población, ¿ya? Y acá dentro de la muestra van a estar siempre correctos, ¿sí? Entonces, ojo que en la medida que yo voy saliendo desde la muestra hacia las poblaciones, mi generalización se va haciendo menos robusta. Yo tengo que encontrar, por ejemplo, un tamaño muestral, ¿ya?, que sea lo suficientemente representativo ahora de la población que yo estoy analizando, ¿ya? Y lo ideal sería que yo abarcara todo el espectro, toda la población completa, ¿cierto?, ya sea la población objetivo o la población total, ¿ya? Pero ustedes entienden que hay recursos que son limitados, ¿ya?, y no se puede conseguir toda esa información. Y en base a un tamaño muestral pequeño en el fondo respecto de la población total, yo necesito hacer una inferencia respecto de toda la población, ¿ya? Entonces, cuando hablamos en este caso de una muestra representativa, es una muestra, un tamaño de individuo en el fondo que me permite a mí poder representar de mejor forma a la población, ¿ya?, minimizando esta probabilidad de equivocarme, este error, este sesgo, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo tenemos una ilustración de lo que entenderíamos como población. Básicamente lo que está a la izquierda de la imagen son todas las personas a las cuales yo le quiero medir la característica que corresponda, ¿ya? Y puede ser una característica en el fondo discreta o continua. Yo podría, por ejemplo, medirles cuántas personas acá andan con un suéter de color rojo, ¿ya? Entonces yo me podría decir, mira, yo efectivamente que conozco toda la población porque veo todas las figuritas y los cuento todos, ¿ya? Y me da, por ejemplo, que el porcentaje de personas que poseen un suéter de color rojo
vamos a contar rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo extrapolo más o menos y digo que hay 36 personas dentro de esta figurita que cumplen con esta característica. Y el total de personas dentro de la figurita, por ejemplo, son 90. ¿Ya? Entonces aquí tengo 36 sobre 90 personas que efectivamente tienen esta característica. ¿Ya? Y lo importante es que yo pueda, con mi muestra, replicar esa información. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 36 sobre 90 es un 40%. ¿Ya? Da lo mismo si le estoy achuntando o no le estoy achuntando. Ya ustedes pueden hacer el ejercicio básicamente directamente. Ustedes pueden contar las personas que tengan suéter o están vestidos con algo rojo. ¿Ya? Lo que estoy haciendo yo en este caso. Por tiempo no lo hago en el fondo, pero me interesa que el ejercicio lo apliquen. ¿Ya? Ahora yo me voy a la muestra al final. En mi muestra yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas con algo de color rojo. ¿Ya? Y en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En el fondo hasta ahí. Lo multiplico por 2, 36. ¿Ya? Y le agrego un poquito más. Digamos que hay 40 personas. Dentro de mi muestra. ¿Ya? Entonces había dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas. Y 13 sobre 40 es, déjenme calcularlo, ¿ya? Un 32.5%. Entonces yo digo que en mi muestra tengo un 32.5% de personas que efectivamente visten algo de color rojo. Y en mi población, que es lo conocido, en el fondo tengo un 40%. ¿Ya? Recuerden que la población yo estoy inventando. Entonces mi sesgo asociado a ese resultado es de 7.5%. ¿Ya? Yo me digo, ese valor es bueno o malo, depende de la experiencia. Yo quisiera que fuera cero, ¿sí o no? Pero eso, desde el punto de vista de la estadística inferencial, es más difícil de conseguir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque analizar toda la población siempre es básicamente una utopía. ¿Ya? Y es complicado llegar a todos los datos. Ahora, de un punto de vista más práctico, si es posible hacerlo en nuestros días. ¿Ya? Tienen que pensar que la estadística, de este concepto formal, nace desde unos momentos de la humanidad en donde medir todo era muy complejo. ¿Sí o no? ¿Ya? No había los recursos tecnológicos que existen hoy, por ejemplo, y necesitábamos al final hacer inferencias respecto de la población en general, y por eso tomábamos muestras. Hoy en día, con la penetración de todas las tecnologías que hemos o que vivimos actualmente, básicamente tenemos toda la información disponible siempre, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, siéntanse afortunados de que ustedes están siempre trabajando con la información de la población casi total. ¿Ya? Sin hacer casi ningún esfuerzo. En el fondo ustedes se meten en internet y obtienen la información, ¿ya? Cosa que antes era extremadamente difícil, y por eso estos conceptos hacían mucho sentido. No es que ahora no lo hagan, ¿ya? Pero sí tenemos el ingreso a información que antes no teníamos. Las limitantes ahora están desde el punto de vista de las capacidades de procesamiento. En el fondo, si bien nosotros podemos acceder básicamente a millones y millones de datos, aún no tenemos un computador de escritorio que sea capaz de procesarlos de forma rápida y eficiente, ¿ya? Al menos con los recursos más o menos que uno entiende que tiene. ¿Se entiende? Entonces la limitante ahora va más bien por un tipo de procesamiento, en el fondo, una capacidad de cómputo. Bien, espero que vayan entendiendo esos conceptos, si no, básicamente me van haciendo comentarios y preguntándome lo que no puedan entender. ¿Ya? Pasemos a otro concepto, el concepto de parámetro. ¿Ya? Un parámetro corresponde a toda la medida descriptiva de una población. ¿Ya? Es una abstracción sintetizada de la población de interés. En definitiva, es un número que proporciona una concisa medida de todas las posibles observaciones. ¿Ya? Ahora, el parámetro, ¿sí? Si yo lo mido en la población, es básicamente el valor real. ¿Ya? Entonces, este 40% es el parámetro poblacional real de la proporción de personas que visten algo rojo en esta imagen. ¿Ya? ¿Se entiende?
Repito, nuevamente entendiendo como que ese 40% es un valor inventado porque yo no conté totalmente, pero el valor real efectivamente que corresponde a la proporción de personas que visten algo rojo sobre el total de personas de que aparecen aquí en la imagen, incluyendo las que aparecen más o menos recortadas, es un 40%. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces un parámetro puede ser poblacional, ¿ya? También puede ser muestral, pero se le dice de otra forma, ¿ya? Entonces un parámetro es la medida descriptiva de la información que yo estoy cuantificando, en este caso la proporción de personas que visten algo de color rojo o el número de semillas dentro de un limón. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Pero tiene un sentido de punto de vista de el tamaño de individuos que yo estoy midiendo. Cuando digo tamaños, es mejor dicho el número. Y si es muestral, existe una incertidumbre asociada que se conoce como sesgo, ¿ya? Entonces, cuando yo medía la muestra, tenía que la proporción de personas que vestían algo rojo era de 32.5%. ¿Ya? Se entiende que hay un sesgo asociado, una incertidumbre que yo puedo cuantificar. ¿En cuánto lo estoy cuantificando? En 40 menos 32.5 igual a 7.5%. ¿Ya? Y depende del tipo de medición. Pues mi medición en coloquial fue básicamente mirando, fue al ojo. ¿Ya? Y en ese sentido, ustedes pueden tomar un sensor en el fondo que sea más preciso o hacerlo de una forma más pulcra y ustedes minimizar ese sesgo. ¿Se entiende el concepto entonces de cómo poder yo minimizar o llevar al mínimo posible el error muestral? ¿Ya? Y no solamente depende del tamaño de la muestra, sino básicamente de la metodología que yo estoy aplicando. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, un parámetro es la medida descriptiva de la población. ¿Ya? Básicamente el valor, en este caso, el parámetro es la proporción. ¿Ya? El parámetro también podría ser el número de veces que se repite la característica, o la frecuencia, mejor dicho. ¿Ya? El parámetro podría ser el promedio, ¿ya? Cualquier tipo de medida en la cual yo estoy cuantificando la información. ¿Ya? Entonces, se puede comparar dos o más poblaciones a partir de los valores de sus parámetros. ¿Ya? Entonces, yo tengo a las personas que visten algo rojo y las puedo comparar con las personas que visten algo celeste. ¿Se entiende? ¿Ya? O algo negro o algo azul. ¿Sí? Y hacer el mismo ejercicio y comparar otras poblaciones en base a la hipótesis, por ejemplo, que yo les comentaba con anterioridad, que contrastan en el fondo dos grupos. Mi hipótesis podría ser: existe una mayor proporción de personas que visten algo rojo respecto de las personas que visten algo negro. ¿Se entiende? Y ahí yo voy haciendo la comparación correspondiente en base al analizar la información, en este caso respecto al parámetro y de la muestra correspondiente. Dado que las poblaciones suelen ser demasiado grandes para ser estudiadas, lo que se realiza es trabajar con muestras representativas de estas. ¿Ya? Pero ¿qué significa que una muestra sea representativa? ¿Ya? O significativa en el fondo? Ahí voy a cambiar el concepto, en vez de significativa debería de ser representativa en el fondo, o significativa también puede ser. Una muestra debe ser seleccionada científicamente. ¿Ya? Y esto es un concepto medio espurio, medio extraño, porque ¿qué es algo seleccionado científicamente? En el fondo uno tendría a pensar, no, que es súper estructurado y bien prolijo y que se hace bien, ¿ya? Pero soy redundante y vuelvo a esos conceptos que se entiende por prolijo y hacerlo bien, ¿ya? Al final siempre los van a llevar a la misma conclusión, ¿ya? Algo se hace bien cuando minimizo el error que existe entre la muestra que estoy sacando para el parámetro que estoy midiendo y lo que existe como valor de ese parámetro en la población, ¿ya? Una otra cosa asociada científicamente hablando es que depende de un método, ¿ya? Hay métodos en el fondo que permiten seleccionar muestras de una forma más precisa, ¿ya? Por ejemplo, básicamente que no sea sistemática la forma en que uno hace la muestra. No seleccionar, por ejemplo, los parientes, si es que usted está analizando la información, sino simplemente que sea al azar, cualquier persona, ¿ya? Independientemente de la categoría que pueda tener esa persona, pues, alta, baja, moreno, rubio, lo que sea, ¿ya? En el caso de la muestra, al parámetro se le conoce como estadígrafo,
¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del 40% de la gente que ocupa ropa de color rojo versus todas las personas que aparecen en la población, yo estoy diciendo que esa proporción es un parámetro. ¿Ya? Ese 40% es un parámetro. Cuando yo estoy hablando del 32.5% que obtengo de la misma medición, la gente que viste algo rojo en el total de personas, ¿ya? En este caso en la muestra, yo obtengo que ese 32.5% es ahora un estadígrafo, ¿ya? El estadígrafo es el número que intenta emular el parámetro en la población, pero lo hace dentro de la muestra. Y eso es súper importante, siempre es pregunta de evaluación, ¿ya? El parámetro es a la población, como el estadígrafo es a la muestra. Y eso tienen que grabárselo a fuego, ¿sí? Bien. Por ejemplo, podemos hablar de parámetros poblacionales. El parámetro que describe a poblaciones cualitativas corresponde a la proporción. Si ustedes se fijan, este 40% es una proporción, ¿ya? En estricto rigor, si ustedes se van a los cursos de matemáticas de la escuela, por ejemplo, básicamente es una razón. Recuerden que las proporciones son comparaciones entre razones, ¿ya? Pero ustedes me entienden la idea, ¿ya? Está definido de esa forma. Este valor mide el atributo de interés dentro de la población o lo estima a partir de la muestra, ¿ya? Entonces, dentro de las poblaciones cualitativas tenemos a la proporción, ¿ya? 5 segundos para pensar qué otro tipo de parámetro existe en poblaciones cualitativas, aparte de la proporción. La respuesta es ninguno, ¿ya? La proporción es el único parámetro que no puede medir dentro de poblaciones cualitativas, ¿ya? Uno no puede sacar el promedio en el fondo de colores, ¿se entiende? ¿Ya? A menos que los cuantifique, pero ese promedio probablemente no nos diga mucho, ¿ya? Por otro lado, dentro de las poblaciones cuantitativas existen dos clases de parámetros, ¿ya? Son los de tendencia central, ¿ya? El valor sobre el cual las observaciones comienzan a agruparse. Por ejemplo, el promedio, ¿ya? Es el más común de todo, ¿ya? Si yo a ustedes les pregunto su edad a cada uno en el fondo y me van diciendo sus valores de cuántos años tienen, ya sean discretos o en continuo, vale decir, si ustedes me dicen 21 o 21.5, si es que tienen 21 años y 6 meses, ¿ya? El promedio va a ser el valor representativo de todos ustedes, ¿ya? Entonces, si yo tengo un promedio, por ejemplo, de edad, en su caso, no sé, de 20 años, 19 años, ya dejémoslo en 19, básicamente va a haber gente que tiene 18, gente que tiene 21, ¿ya? Si lo hago con meses, 19.3 años, va a haber gente que tiene 19.1, 20.2 y así sucesivamente. En el fondo estoy tratando de condensar la información dentro de un valor en específico, ¿ya? En ese caso también tenemos lo que se llama una medida de dispersión o de variabilidad, ¿ya? Entonces, ¿cuán diferentes son unas observaciones de otras, ¿ya? Porque si todos tuviesen 21 años fijo, ¿ya? Este parámetro de dispersión sería 0, ¿sí o no? Porque cada uno de ustedes tiene la misma edad, ¿ya? No obstante, como eso no ocurre, ¿ya? Casi el 100% de los casos, ustedes lo que tienen es un parámetro que es distinto de 0 desde el punto de vista de la dispersión, ¿ya? Y cuanto más alto el valor que tenga este parámetro de dispersión al final, ustedes van a decir que la población o la muestra que ustedes están analizando es más variable, ¿ya? Hay gente que puede tener 21, 23, 18, 25, 19 en el fondo, y ahí vamos cambiando los valores, ¿sí o no? ¿Ya? Y eso aumenta la dispersión de la información, ¿sí? Entonces, quédense con que en las poblaciones cualitativas el parámetro que describe a la población es la proporción. Siempre es así. Y en las poblaciones cuantitativas hay varios parámetros que son distintos, pero los podemos agrupar en dos clases: de tendencia central y de dispersión, ¿ya? En tendencia central lo que tenemos es un valor que engloba a todos los otros valores desde el punto de vista del centro, ¿ya? De qué valor se encuentra en el medio de todos los otros valores, ¿ya? O intentar emular lo que se encuentra en el centro de todos los valores,
¿ya? Y en el caso de la dispersión es utilizar la información que me permite a mí decir cuán distintos son los datos que existen entre ellos. Y mientras más alto el valor de la dispersión, ¿sí?, mayor variabilidad existe entre los valores que estoy midiendo. Finalmente, escalas de medición de la información. Según la naturaleza de la información, pueden existir diferentes escalas de medición. Pueden ser nominales, ¿ya?, categorías o etiquetas que identifican un atributo sin ser jerarquizables. Y ahí, muy importante eso, ¿ya? No existen jerarquías asociadas a la variable en sí. En este caso, por ejemplo, manzanas pueden ser verdes, rojas o amarillas. Desde el punto de vista práctico, una manzana verde no es mejor que una manzana roja, ¿ya? Asumamos acá que no hay gustos por sabor de las manzanas asociadas a la variable, en el fondo, sino que puede ser roja, amarilla o verde, ¿ya? Si lo quieren llevar a un contexto más abstracto, en el fondo, puede ser, por ejemplo, el color de un refrigerador, ¿ya? No es que por tener otro color el refrigerador va a ser mejor que el otro, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces es simplemente una nominación, no hay una jerarquía dentro de la etiqueta que yo estoy midiendo. Pueden ser ordinales las escalas de medición, las categorías o etiquetas que identifican un atributo, pero de forma jerarquizada, ¿ya? Por ejemplo, tonalidades de ojos de suelo, de colores de suelo, ¿ya? En este caso, tengan presente que sí hay un mejor desempeño en ciertas tonalidades de suelo. Si el suelo es más oscuro, probablemente tenga mayor materia orgánica y va a aportar más nutrientes a la planta que yo tengo sembrada en ese lugar, ¿ya? Pero eso nuevamente depende de la persona. Entonces, generalmente estos datos en el fondo, en contextos no agronómicos, hacen relación con las notas, ¿ya? En el sistema, por ejemplo, americano o norteamericano, mejor dicho, hay categorías, pues van desde la A hasta la F, básicamente, pero esas A hasta las F tienen una jerarquía. La A es mejor que la B y la B es mejor que la C y así consecutivamente, ¿ya? ¿Se entiende la idea de esta jerarquía que existe en el fondo? Pero la categoría sigue siendo ordinal, pues primero, segundo, tercero también es una categoría ordinal jerarquizada si usted está analizando, por ejemplo, la posición de los caballos que llegan a una carrera en el hipódromo. ¿Se entiende? Escala de medición de intervalo, ¿ya? Es una escala ordenada en donde las diferencias entre mediciones son magnitudes significativas. No existe un punto de partida original, ¿ya? Entonces, diferencia entre las alturas de la planta en la escala siempre parten desde el mismo lugar, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo más común, ¿ya?, suele ser las temperaturas o todas las escalas comunes y corrientes en donde efectivamente hay una diferencia que equivale a lo mismo en cualquier punto de la escala, ¿ya? La gracia de estas escalas es que contienen valores que pueden ser negativos y o positivos, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Algún tipo de variable que pueda tomar valores negativos, por ejemplo, ¿ya? No se me ocurre una ahora, a ver, podría ser algún tipo de decaimiento de alguna variable en el fondo o alguna tasa que ha disminuido en el tiempo, el precio del dólar se lo mide como tasa, es positiva o es negativa, el crecimiento de un país si es positivo o es negativo en el fondo. Y las diferencias son magnitudes que pueden ser significativas, ¿ya? En ese sentido, pueden haber distancias, ¿ya?, que sí representen diferencias. Por ejemplo, volviendo a la temperatura, la diferencia entre 1 y 2 grados Celsius, ¿ya?, es distinta de la diferencia entre 1 y 2 grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que tener presente de que independientemente de la variable, la escala de intervalo al final puede tener diferencias que son distintas, valga la redundancia, independientemente de si los valores valen lo mismo, ¿no? Y ahí en las de intervalo están básicamente casi todas las medidas que uno está midiendo.
Y las de razón o cociente son las menos utilizadas ya desde el punto de vista de la escala en sí, ¿sí? Pero básicamente en donde el valor cero sí tiene un significado, ¿ya? Y tiene un significado desde un punto de vista de que es la ausencia de algo, ¿ya? Por ejemplo, en la temperatura o en la variación de un indicador de precios que puede ser negativo, el cero en el fondo no nos dice mucho. Nos dice en el fondo no hay variación, ¿ya? Pero si lo contrasto en el fondo con otro indicador puede ser distinto, ¿sí o no? En el caso de la temperatura, por ejemplo, el cero me dice que si yo estoy midiendo en Celsius es el punto donde el agua se congela, ¿sí o no? Pero si yo lo miro en Fahrenheit no significa eso, ¿ya? Entonces, y en la escala Kelvin, por ejemplo, ahí sí tiene un significado específico, ¿sí o no? Y es un valor común para esa variable en sí, ¿ya? Otro, por ejemplo, es temperatura, ¿sí? O la precipitación, también el cero tiene un significado, ¿ya? Y puede ser aplicado, por ejemplo, a diferencias y proporciones. Ya una proporción cero en el fondo en donde ningún individuo del total de individuos presentes tiene la característica que yo estoy analizando. ¿Ya? Bien, tenemos que recapitular un poco acerca de lo que hemos estado diciendo. Hemos estado hablando de parámetros, de muestra, de población objetivo, en el fondo, de estadística descriptiva y un poco de estadística inferencial desde el punto de vista de los conceptos, ¿ya? Pero vayamos ahora a la parte más práctica de la estadística descriptiva, ¿ya? Que son las distribuciones de frecuencias discretas, ¿ya? Concepto ahí, distribución, yo lo que estoy entendiendo es cómo los datos se distribuyen, valga la redundancia, se separan entre ellos, ¿ya? Respecto de la información que yo estoy tratando de medir respecto a la variable correspondiente. Frecuencia es cuántas veces el atributo que yo estoy midiendo se repite en los distintos niveles que yo estoy clasificando. Y discretas es porque son variables que son cuantificables, básicamente no en decimales, ¿ya? Son valores enteros, ¿ya? Desde el punto de vista numérico del conjunto de los valores enteros, ¿ya? Del conjunto de valores que se pueden numerar desde el 0 hasta el infinito, pero siempre 1, 2, 3, 4, 5 no tienen decimales entre medio, ya son frecuencias de tipo entero. Dentro de estas distribuciones se puede resumir la información de n mediciones en una tabla de distribución de frecuencia, ¿ya? Entonces tenemos n, el número de observaciones totales, ¿ya? En el fondo estoy midiendo 50 datos, ¿ya? X, la variable discreta, que podría ser, por ejemplo, el número de personas que básicamente visten un cierto color de ropa, ¿ya? O el número de minutos, el número entero, ¿ya? En que se demora en pasar el metro, ¿sí? Frecuencia absoluta, el número de veces que aparece el valor de cada X, y la frecuencia relativa, ¿ya? Que es la razón de F minúscula sobre N mayúscula, ¿ya? Que corresponde al final a el porcentaje en el fondo o a la tasa a la cual la frecuencia se está midiendo. La frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula, que es la suma concatenada de cada valor actual con el anterior respecto de la frecuencia absoluta, ¿ya? Y la frecuencia relativa acumulada, que es el mismo procedimiento, pero ahora para la frecuencia relativa, ¿ya? Lo vamos a ver con un ejemplo, vamos a llegar ahí. Tiene sentido que el último valor de la frecuencia absoluta acumulada sea n mayúscula, el total de datos, ¿sí? Y si son razones o porcentajes, como usted quiera verlo, tiene sentido que h, la frecuencia relativa acumulada, sea igual a 1, ¿sí o no? O a 100%. Con un ejemplo lo dilucidamos. Por ejemplo, ejercicio. Construyamos una tabla de frecuencia discreta a partir de los siguientes datos que representan el total de yemas en estado algodonoso en 56 plantas de vid, ¿ya? Yo no sé si esto lo tengo como imagen o como tabla, probablemente lo tengo como imagen, así que lo que vamos a hacer es escribirlo, ¿ya? Voy a abrir acá Excel.
Para que sea un poquito más ordenado, porque si lo escribo a mano no se va a entender casi nada. A ver, vamos a hacerlo rápidamente, pues si lo escribo uno a uno va a ser un problema, ¿ya? Pero fíjense acá, tengo mi n mayúscula, ¿cierto? Vamos a agrandar un poquito para que se vea un poquito mejor. Tengo mi n mayúscula, ¿sí? Y voy a ver x, mi variable discreta, f, h, f mayúscula y h mayúscula, ¿ya? Mi n es 50, ¿sí o no? Simplemente eso. Vamos acá a hacer un espacio para que no se malentienda, ¿ya? Y vamos a colocar esto en negrita para que se vea un poquito mejor. Entonces tengo acá mis etiquetas asociadas a la tabla de distribución de frecuencias discretas que yo estoy haciendo. Volvamos ahora a los datos, ¿ya? Si se fijan acá, tengo datos que oscilan entre 1 y 10, ¿ya? Puede haber un dato que no exista, ojo, ¿ya? Puede haber que no existan 5, por ejemplo, que sí hay uno por ahí, ¿ya? Perdón, aquí es 56, ¿ya? Y lo que tengo que hacer yo es, aunque no exista la información, tomar el máximo y el mínimo dentro de las categorías que yo estoy diciendo, que van desde 1 a 10, y colocarlas todas. En este caso, 1, 2, hasta 10, ¿ya? Bien, entonces voy a contar la frecuencia absoluta. ¿Cuántos unos efectivamente existen? Aquí no hay ninguno. 1, 2, yo cuento 3, 4, ¿ya? 4, ¿cierto? Frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces el número efectivamente se está repitiendo? Vamos con la segunda. ¿Cuántas veces se repite el 2? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con el 4. 1, 2, 2 veces, ¿cierto? Vamos con el 5. 1, 2, 3, 4 veces. Puedo estar equivocándome, ojo, estoy contando muy rápido. El 6, 1, 2, 3, 3 veces. El 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. Está mi gatito por ahí. El número 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número 9, 1, 2. Y el número 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Acá en Excel hay un truco que uno podría aquí seleccionar todo y contar. Me dice acá que son 53, así que me pifié, ¿ya?, en alguno de los conteos, ¿ya? Para no perder mucho tiempo me voy a corregir solito. Voy a poner que acá es 4, acá es 5 y acá es 3, ¿ya? Y aquí tengo los 56. Ojo que yo estoy arreglando de forma deliberada en el fondo los datos para que me sumen lo que estoy contando, ¿ya? Pero ustedes obtienen las frecuencias correctas en el fondo en base a este resultado que tenemos acá, ¿ya?
La frecuencia relativa es la razón que existe entre los dos tipos de variables, tanto f como n. En este caso, lo que voy a hacer yo va a ser tomar el valor, ¿cierto?, que está asociado a f, y lo voy a dividir por el valor de la frecuencia total, ¿ya? Aquí lo fijo para que no se me mueva la variable en el fondo, pero lo que tengo es básicamente esto, ¿ya? Entonces, tengo acá, para cada uno de los casos ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia del dato, ¿ya?, dividido en el total de datos. ¿Se entiende? Para la frecuencia absoluta acumulada, lo que yo voy a hacer es ir tomando cada valor e ir sumándolos de forma correlativa. En este caso tengo 4, ¿cierto? Aquí voy a tener 10, porque es 4 más 6, ¿cierto? Acá en este software lo que puedo hacer es tomar este y sumarle este de acá, ¿ya? Y después podría arrastrarlo, por ejemplo, y obtener los resultados. La gracia es que el último número de esta frecuencia absoluta acumulada, ¿ya?, siempre es o corresponde a lo que es el total de datos disponibles, en este caso n, ¿ya? Entonces tienen aquí la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Y por el caso de la frecuencia relativa acumulada, lo que ustedes van a hacer es tomar la información de la frecuencia relativa acumulada, ¿ya?, y van haciendo el mismo ejercicio. ¿Se entiende? Entonces ustedes lo que tienen acá es que el primer dato corresponde a este valor, ¿ya?, y después van sumando el valor correspondiente más la frecuencia asociada a ese nivel, en este caso desde el punto de vista de la frecuencia relativa, ¿ya? Ahí sumo poquito, y lo que voy a hacer yo va a ser básicamente esto. ¿Cómo voy a saber yo que está bien? Porque la suma al final suma 1, ¿sí o no? Entonces usted se puede preguntar, por ejemplo, ¿en qué valor está el 50% de la información? Bueno, aquí lo pueden dilucidar de esto. Bueno, en valor 5 yo contengo al 50% de los datos, ¿ya? Y ahí pueden ir resolviendo varias preguntas asociadas a esta información, ¿ya? ¿Cuál es la variable en el fondo, el valor de x que posee la mayor frecuencia absoluta? Para este caso en el fondo es el 3, ¿ya? Recuerden que ustedes lo van a hacer después al final con las frecuencias que a lo mejor sean correctas. Yo tuve ahí un pequeño error de conteo, pero la idea es la misma, ¿cierto? Y si es el que tiene la mayor frecuencia absoluta, es también la que tiene la mayor frecuencia relativa, ¿sí o no? ¿Ya? Estos números pueden parecer un poquito largos, así que lo que puedo hacer yo es colocarlo en porcentaje, ¿ya? Y lo mismo acá para este valor que aparece ahí, ¿sí? Entonces, y así es como yo construyo una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Esto puede ser tanto a mano como en este software, por ejemplo, si es que ustedes aún no lo entienden tanto, ¿ya? Pero el concepto es el mismo, ¿sí o no? Yo prefiero que lo hagan en su cuaderno a mano, ¿ya? Entonces tienen la variable correspondiente, ¿sí? Y ustedes van midiendo las frecuencias asociadas a cada una de esas variables, ¿ya?, desde el punto de vista de esos valores, mejor dicho, desde el punto de vista de la frecuencia absoluta, desde el punto de vista de la frecuencia relativa, desde el punto de vista de la frecuencia absoluta acumulada y desde el punto de vista de la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Apréndanse esos conceptos, ¿sí? Bien, quedamos hasta acá, ¿ya? Muchas gracias por escuchar y por ver. Tengan en presente que en base a hacer un video es mucho más fácil desde el punto de vista de pausar, reproducir y toda esa clase de cosas. Así que espero que les quede más bien claro, y cualquier cosa me preguntan y o consultan.